Hay un país que el mundo cree conocer. Lo vemos en los titulares. En las estadísticas, en las etiquetas de lo que compramos. Creemos que sabemos de dónde viene, cómo funciona, qué representa. Y esa certeza, esa imagen construida desde afuera, es exactamente lo que este documental viene a deshacer. Porque China no se entiende desde la distancia. China se siente desde adentro. Hoy vamos a recorrer el país, el que guarda 5.000 años de civilización continua. El que tiene desiertos que matan y selvas que esconden el último gran panda salvaje. El que construyó ciudades del futuro mientras conserva aldeas que parecen sacadas de otro siglo. Vamos a caminar por la gran muralla cuando el sol la tiñe de naranja. Vamos a ver el Yangtze, el río que ha dado vida. Ha desbordado y ha moldeado a centenares de millones de personas. Vamos a entrar en la filosofía que gobernó imperios. Vamos a entender por qué Shanghái y una aldea de arroz en Yunnan son parte del mismo país y por qué eso importa. No venimos a explicar a China, venimos a experimentarla. Cierra los ojos un momento e intenta imaginar un país de 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Es casi imposible. El cerebro humano no está equipado para visualizar esa extensión de manera intuitiva. Para tener una referencia, si tomáramos toda Europa, desde Portugal hasta los Urales, cabría dentro de China con espacio de sobra. Estados Unidos y China tienen dimensiones territoriales comparables, pero China concentra en ese espacio más del triple de la población estadounidense. 1.400 millones de personas, o más. Nadie sabe con precisión exacta. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 5 seres humanos vivos en este momento nació y vive dentro de las fronteras de ese país. 1 de cada 5. Si estuvieras en una habitación con otras 4 personas elegidas al azar de cualquier lugar del planeta, una de ellas sería China. Pero la escala de China no es solo demográfica, es geográfica, climática, lingüística y cultural al mismo tiempo. China tiene zonas donde las temperaturas superan los 40 grados en verano y otras donde el permafrost no desaparece nunca. Tiene costa tropical, tiene altiplano tibetano, tiene desierto y tiene selva subtropical. Tiene más de 50 grupos étnicos reconocidos oficialmente y centenares de dialectos que en muchos casos son idiomas distintos disfrazados bajo el mismo nombre. Cuando hablamos de China, ¿de cuál China hablamos? La del granjero de Sichuan, que cultiva arroz en terrazas, la del ingeniero de inteligencia artificial en Shenzhen, que trabaja en una startup que en 5 años podría cambiar la industria global. La del monje budista en el Tíbet, que mide el tiempo en ciclos espirituales. La de la abuela en un barrio de Pekín que cocina dumplings cada mañana con la misma receta que aprendió de su madre. No es un país, es un mundo dentro del mundo. Y ese mundo tiene un origen físico, un territorio moldeado por fuerzas que no pertenecen al tiempo humano, sino a algo mucho más antiguo.
Para entender China hay que empezar desde arriba, muy arriba. El Himalaya no es solo una cadena montañosa, es el resultado de la colisión más lenta y más violenta que ha ocurrido en la superficie del planeta en los últimos 50 millones de años. El subcontinente indio chocando contra la placa euroasiática con una fuerza que empuja la roca hacia arriba a razón de centímetros por año. Eso, multiplicado por decenas de millones de años, creó el conjunto de picos más elevados de la Tierra. El Everest, que marca parcialmente el borde entre Nepal y el Tíbet chino, es el punto más alto del planeta, pero no es una excepción. En esa región, docenas de cumbres superan los 8.000 metros. Es como si el cielo tuviera un piso adicional reservado para ese lugar. El Tíbet, la meseta que se extiende al norte del Himalaya, es la región habitada más elevada del planeta. Pero si el Himalaya es la parte más alta, el desierto del Gobi es la más árida. El Gobi no es un desierto de arena como el Sahara, es un desierto de roca y grava, frío en invierno hasta los 40 grados bajo cero y abrasador en verano. Se extiende por más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo el norte de China y parte de Mongolia, y avanza hacia el sur a un ritmo preocupante, impulsado por la erosión y la pérdida de vegetación. Los científicos lo llaman desertificación, y es uno de los fenómenos ambientales más activos del hemisferio norte. Esa capacidad de intervenir a escala enorme en el territorio no es nueva en China. Lleva siglos practicándose, y para entender por qué, hay que entender lo que la historia de este país tiene de diferente a todo lo demás. Hay una cosa que China tiene que ningún otro país en el mundo puede afirmar con la misma solidez: continuidad. No continuidad de fronteras que han cambiado muchas veces, continuidad de civilización, de escritura, de cultura, de identidad. Los caracteres chinos que se usan hoy para escribir el idioma tienen una relación directa con los caracteres grabados en huesos de oráculo hace más de 3.000 años. Un hablante moderno con formación clásica puede leer textos de la dinastía Han, escritos hace 2 milenios, y reconocer en ellos patrones que siguen vigentes en la lengua que se habla hoy. Eso no tiene equivalente en ninguna otra parte del mundo. El latín es una lengua muerta. El griego antiguo no es el griego moderno. Pero el chino clásico sigue siendo comprensible para quien estudia el chino contemporáneo. La Gran Muralla es quizás el símbolo más reconocible de esa continuidad y al mismo tiempo el más malinterpretado. No fue construida en una sola época ni por un solo gobernante. La muralla que conocemos hoy es principalmente de la dinastía Ming, construida entre los siglos XIV y XVII. Pero sus antecedentes se remontan al siglo XIII a.C., cuando el primer emperador unificado de China, Qin Shi Huang, mandó conectar y ampliar muros defensivos existentes. A lo largo de los siglos, cada dinastía la modificó, la extendió o la dejó deteriorar según sus necesidades y capacidades. La longitud total del sistema, sumando todas sus ramificaciones y extensiones a lo largo de la historia, supera los 20.000 kilómetros.
Detrás de esa muralla hubo dinastías que gobernaron durante siglos: los Han, los Tang, los Song, los Ming, los Qing. Cada una con sus propias filosofías, sus propios logros, sus propias crisis. Los Tang perfeccionaron la poesía y abrieron las rutas de la seda al mundo occidental. Los Song inventaron la imprenta móvil, la pólvora en aplicaciones militares y el papel moneda, siglos antes de que Europa los conociera. Los Ming construyeron la Ciudad Prohibida, una ciudadela de 980 edificaciones que se terminó en 1420 y que sigue en pie hoy en el corazón de Pekín. Y sobre todas esas dinastías flotaron tres grandes sistemas de pensamiento que no desaparecieron con ellas: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. No son religiones en el sentido occidental del término. Son formas de ver el mundo, de relacionarse con los demás y con el universo. Y su influencia no terminó con el paso de los siglos. Sigue presente en cómo los chinos entienden la familia, la jerarquía, el equilibrio y el silencio. Hay otra China que no aparece en las fotografías del futuro. Una China más antigua, más lenta, más humana. Y ese contraste es quizás lo más fascinante de todo. A las 6 de la mañana en cualquier parque de cualquier ciudad china, algo ocurre que sorprende a quien lo ve por primera vez. Cientos de personas, de todas las edades, pero sobre todo mayores, hacen tai chi en silencio. Movimientos lentos, coordinados, casi rituales, que se repiten desde hace siglos con variaciones mínimas. La vida urbana en China tiene esa textura, una mezcla de lo antiquísimo y lo inmediato que coexiste sin aparente contradicción. El hombre que revisa su teléfono para pedir comida con inteligencia artificial también come en palillos, honra a sus ancestros en el Año Nuevo lunar y guarda respeto por el mayor de la familia como una regla no escrita pero absoluta. Pero fuera de las ciudades el país cambia de ritmo de manera radical. En las terrazas de arroz de Yuanyang, en la provincia de Yunnan, los campos llevan más de 1300 años cultivados por la comunidad Han. Cada terraza fue tallada a mano en la montaña. Cada una tiene su propio sistema de riego que lleva agua desde los bosques en la cima hasta los campos escalonados en la ladera. La agricultura en China no es solo economía, es identidad. Hay, sin embargo, un mundo en China que ni la ciudad ni el campo capturan por completo. En las montañas de Sichuan y Shaanxi, en las zonas boscosas donde el bambú crece tan denso que la luz del sol llega al suelo en franjas oblicuas, vive el panda gigante. Aproximadamente 1.800 individuos en estado salvaje, según los últimos censos. Una cifra que hace apenas 3 décadas era mucho más baja. El panda estuvo al borde de la extinción en los años 80, con menos de 1.000 individuos registrados. Lo que ocurrió después es uno de los esfuerzos de conservación más intensivos que una especie haya recibido en la historia. Reservas naturales, programas de cría en cautiverio, restauración de corredores de bambú,
prohibiciones de caza estrictamente aplicadas. El panda no es solo un animal. En China, es un símbolo de algo más difícil de definir: la coexistencia posible entre la naturaleza y la presencia humana. Pero la fauna china es mucho más que el panda, aunque el panda acapare la mayoría de las miradas. El tigre del sur de China es quizás la situación más crítica. Clasificado como funcionalmente extinto en estado salvaje, quedan menos de 200 individuos en cautiverio. Era el tigre más abundante del país hace un siglo. La combinación de caza, pérdida de hábitat y reducción de sus presas lo llevó al borde de una extinción total. Los esfuerzos de recuperación existen, pero la ventana es estrecha. Pero hay algo que en China nunca estuvo completamente separado de la naturaleza: la espiritualidad. La forma en que los chinos han entendido el mundo siempre incluyó algo que va más allá de lo físico. El taoísmo dice que el camino que puede ser nombrado no es el camino eterno. Es una frase que parece un acertijo y que en realidad es una instrucción filosófica. El universo no se explica, se experimenta. El equilibrio entre el yin y el yang, entre la fuerza activa y la receptiva, entre la luz y la sombra, no es una metáfora decorativa, sino una forma de entender que cada cosa contiene su opuesto y que la sabiduría consiste en encontrar el movimiento natural entre ellos, no en forzar uno a eliminar al otro. Confucio enseñó algo diferente y complementario: que la sociedad funciona cuando cada persona cumple con su rol con integridad. El padre protege, el hijo respeta, el gobernante es justo, el súbdito es leal. No es una filosofía de sumisión, es una filosofía de responsabilidad recíproca. El budismo llegó a China desde India hace más de 2 milenios y se transformó en algo nuevo al cruzar las montañas. El budismo chino, especialmente la escuela Chan, que más tarde influyó en el Zen japonés, incorporó elementos del taoísmo y creó una práctica más integrada al mundo cotidiano, menos retirada y más activa. Hoy hay cientos de millones de personas en China que se identifican con el budismo en alguna forma. Aunque sea en la manera en que decoran sus hogares, en las ofrendas que hacen en el Año Nuevo, en el incienso que encienden ante una imagen en un templo de barrio. La gastronomía china también es espiritualidad, o algo muy cercano a ella. Cada cocina regional tiene sus propias reglas de balance, influidas por la medicina tradicional china, que clasifica los alimentos por su energía, su temperatura y su efecto en el cuerpo. La cocina de Sichuan es famosa por el picante del pimiento que adormece la boca, el llamado hou ma, la sensación de anestesia que produce el pimienta de Sichuan. La de Cantonés es delicada, suave, prioriza el sabor natural de los ingredientes. La del norte es más densa, más ligada al trigo y la carne. Cada región tiene su idioma culinario, y ese idioma dice algo sobre cómo esa región entendió el mundo y su cuerpo en él. Todo lo que hemos visto, la historia, la naturaleza, las ciudades, la espiritualidad, converge en algo que es imposible ignorar.
¿Cómo convive una civilización que tiene 5.000 años de historia con la velocidad del presente? ¿Cómo se mantiene unido un país que es en realidad muchos países superpuestos? ¿Cómo sostiene su crecimiento una economía que ya tiene el tamaño de un continente? ¿Y qué se pierde, qué se gana en ese proceso? No tengo las respuestas. Nadie las tiene del todo. Pero estar aquí, en este paisaje de extremos, entre el bambú de Sichuan y el acero de Shanghái, entre el Himalaya y el mar, entre el monje y el ingeniero, cambia algo en la forma de mirar el mundo. China no se entiende, se vive. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esta expedición? Cada punto del mapa es importante para nosotros.